historia de hoy se llama Balaam y el asna que hablaba. El versículo para memorizar está en Juan capítulo 14, versículo 23, que dice: El que me ama hace caso de mi palabra. El mensaje es: adoramos a Dios cuando seguimos sus instrucciones. ¿Has visto alguna vez a un perro que haga trucos? Algunos perros pueden darse la vuelta acostados y también sentarse. En nuestra historia de hoy, un hombre escuchó hablar a un animal. Habló de verdad. Vamos a ver lo que dijo. Los israelitas se estaban acercando a la tierra prometida, pero los pueblos con quienes se encontraban no eran amigables. Las naciones que los rodeaban habían tratado de ponerles obstáculos, forzando a los israelitas a entrar en guerra con ellos. Pero Dios estaba de su parte y cada victoria confirmaba a estas naciones que Dios estaba con el pueblo de Israel. Balac, el rey de Moab, sabía que no tenía esperanzas de vencer a Israel aún con toda la fuerza que tenía. La única oportunidad que tenía su ejército era a través de una fuerza sobrenatural. Aunque Balaam vivía a varios centenares de kilómetros de allí, la fama de sus grandes poderes se había extendido por todas partes. Algunos decían que cualquier cosa que Balaam bendijera quedaba realmente bendita y que cualquier cosa que maldijera quedaba maldita. Balac pensó en Balaam. Si podía hacer que Balaam viniera y maldijera a los israelitas, su ejército tal vez tendría la oportunidad de ganarles. Así que Balac envió a un grupo de mensajeros para que trajeran a Balaam. Llevaron consigo mucho oro y monedas de aquel tiempo. Aunque no era un israelita, Balaam creía en Dios. Antes había sido un profeta, pero se había vuelto egoísta y amaba más las cosas materiales que a Dios. Ya no servía a Dios. Sin embargo, cuando llegaron los mensajeros, Balaam le pidió instrucciones a Dios. Y Dios le contestó: No vayas con ellos. No debes maldecir a ese pueblo, porque ha sido bendecido. Entonces, Balaam envió a los mensajeros de regreso a su tierra, pero Balac le envió más mensajeros con mucho más oro que la primera vez. Balaam sabía que Dios no quería que fuera. Ya había preguntado una vez y le había dicho que no. Así que dijo: El rey Balac puede darme su palacio lleno de oro y plata, pero no puedo desobedecer a Dios. Entonces invitó a los mensajeros a pasar la noche en su casa. Pensó que tal vez podía hacer que Dios cambiara de opinión. Esa noche Dios le dijo a Balaam: Estos hombres quieren que vayas con ellos. Ve, pero solo dirás lo que yo te diga. Balaam realmente quería la recompensa que Balac le había prometido. Así que preparó su asna y se fue con los mensajeros. Balaam no vio al ángel al lado del camino que le bloqueaba el paso, pero su asna lo vio y se apartó a un lado, hacia un campo. Balaam golpeó al asna para hacerla regresar al camino. El ángel se le apareció una vez más y el asna se movió hacia la pared apretando contra ella el pie de Balaam. Balaam la golpeó por segunda vez. La tercera vez que apareció el ángel, no había lugar hacia donde el asna se apartara, así que se echó en el camino. Después que Balaam golpeó al asna por tercera vez, Dios hizo que hablara. ¿Qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas. Balaam estaba tan enojado que le contestó sin pensarlo. Ni siquiera se dio cuenta de que le estaba hablando un animal. Yo soy el asna que tú has montado toda tu vida. Bien sabes que nunca me he portado así contigo. Fue entonces cuando Balaam vio al ángel. Si tu asna no me hubiera esquivado, ya te hubiera matado. Tu asna te había salvado la vida. He pecado. Si estoy haciendo mal, entonces me regresaré. No, puedes ir,
pero solamente podrás decir lo que el Señor quiere que digas. Balaam y Balac pronto iban a recibir una lección en cuanto a seguir las instrucciones de Dios. Cuando finalmente Balaam se encontró con Balac, le dijo lo que había pasado. Solamente puedo decir lo que Dios quiere que diga. En 3 diferentes lugares, ese mismo día, Balac le pidió a Balaam que maldijera a los israelitas. Pero cada vez que Balaam abría la boca, salían bendiciones en favor de los israelitas. Después de la tercera vez, Balac se enojó mucho. Vete a tu casa. Te llamé para que maldijeras a mis enemigos y resulta que van 3 veces que los bendices. ¿No te dije que no podía hacer nada contra la orden del Señor? Antes de que me vaya, voy a decirte lo que este pueblo le hará a tu gente. Un rey surgirá de Israel, aplastará la cabeza de Moab. Los israelitas destruirán los sobrevivientes que queden en las ciudades. Dios le enseñó a Balaam que la adoración tiene que ver con todo lo que hacemos. Es vivir una vida que agrada a Dios. Adorar es escuchar la voz de Dios y seguir sus mandatos. Es usar nuestra voz, nuestras palabras y nuestras acciones para honrar a Dios. Bienvenidos, iglesia. Dios me los bendiga en esta preciosa noche que el Señor nos regala una vez más. Bienvenidos, iglesia Más Hogar, ahí en su casa, ahí donde usted está. Juntamente con nosotros levantemos el nombre del Señor precioso. Adorado eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque contigo siempre, Señor, ganamos. Gracias. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad, llevando más alto.
gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído, esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me lleva más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo venció y el cielo abrió y nos lleva más alto, y nos lleva más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, vamos de gloria en gloria en gloria. Vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Sí, mi iglesia, de gloria en gloria con nuestro Dios poderoso. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el precioso Dios. Gracias, Señor, porque tú eres digno de toda exaltación. Sí, Señor, el poderoso Dios. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
crecer. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres el digno, el merecedor de toda gloria. Es el digno, Señor, y el exaltado de toda adoración en esta tarde, Señor. Siempre has sido, mi Dios, el motivo de nuestra celebración, el motivo de nuestras palabras que salen del corazón. Siempre eres nuestro motivo para adorarte, para bendecirte, Señor. No tenemos nada más que darte, Señor, más que una adoración genuina, pura, de verdad. Gracias, Señor, por ser digno
Gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Señor, porque aún siendo inmerecedores, Señor, tú nos llamaste tus hijos, y por eso podemos decirte digno, santo, glorioso, precioso, Abba, Padre. Por eso podemos llamarte Papá, el amado de nuestros corazones. Por eso tenemos toda la libertad, todo el acceso a tu presencia, llamarte digno, honrarte y bendecirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre para adorarte, para exaltarte, Señor. Y en esta noche estamos como un pueblo unido, adorándote y bendiciendo tu nombre, Señor, porque tú has sido más que bueno con tu iglesia. Tú has sido muy bueno con nosotros, Señor, y tu iglesia está agradecida por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tus favores, por tu gracia, Señor, por esos privilegios que tenemos como tus hijos, Señor, por esa gracia inmerecida, Señor. Gracias, Señor. Gracias en esta noche, Señor, porque somos más que privilegiados, Señor, al adorar tu nombre, Señor, porque ya no hay culpa, porque ya nada nos condena para adorarte y para bendecirte, Señor. Podemos levantar nuestras manos en esta noche, Señor, reconociendo que toda culpa, toda carga, todo lo que estorba el fluir, Señor, de tu presencia, tú lo llevas, Señor, tú lo llevaste en esa cruz por nosotros, Señor. Tenemos acceso total a tu presencia, y es por eso que te llamamos nuestro Padre, nuestro buen Padre, nuestro Dios poderoso, Señor. Nuestra boca se llena de alabanza al exaltarte, Señor, al bendecirte, Señor, y al llamarte digno. Digno eres, Señor. Estás sentado en el trono. Estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, mi Dios precioso, a ti sea toda la gloria, Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo pueden descansar en ti en esta noche, Señor.
podemos descansar en tu presencia, Señor. Porque esta alabanza nos hace libres, Señor. Esta declaración en esta noche nos hace libres para exaltarte, nos hace libres para descansar en ti, Señor. Gracias, Señor. Agradecidos, agradecidos, mi Dios, estamos contigo, precioso Dios, porque bueno eres. Gracias, amado. Gracias, amado. Gracias, amado. Gracias, amado. Tú has sido bueno. Gracias, Señor. Dios les bendiga, mis estimados hermanos de Iglesia Templo Jerusalén. Gracias por acompañarnos en este día. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de estar delante de su presencia y tomar este tiempo para la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos, por conectarse, por estar con nosotros a través de estos servicios en línea. Ha sido una bendición poder no dejar de alimentar nuestra vida. Y este mes de septiembre, la iglesia hemos empezado a hablar sobre el libro de los Hechos, el poder para la iglesia. Y cuando pensamos en esto, en el poder para la iglesia, obviamente nosotros somos la iglesia. Como se nos ha enseñado, no es un edificio, no es un local determinado. Somos las personas los que somos la iglesia. Entonces, en este orden de ideas, pensando que el poder es para la iglesia, tenemos que estar conscientes que nosotros somos en donde radica ese poder. Y a través de la Biblia vamos a considerar en esta hora un pensamiento de la palabra de Dios. He tratado de titular este pensamiento de la palabra poder activo. Poder activo. Porque puede ser que exista algún tipo de poder, pero no sea puesto en obra. Y cuando hablamos de un poder activo, estamos hablando de algo que tiene efecto, de algo que está actuando en la vida de una persona. Entonces el poder de la iglesia, el poder para la iglesia tiene que ser un poder activo. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de los Hechos que estamos considerando, que es uno de los eventos que en lo personal siempre ha sido de mucha bendición para mi vida. Lo he leído muchas veces, probablemente no tenga la cuenta de cuántas veces lo he leído, pero cada ocasión que lo leo, siempre trae a mi corazón y a mi vida la seguridad de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará en la vida de un creyente. El capítulo 3 del libro de los Hechos nos habla un evento de la recién formada iglesia. Apenas tenían algunas semanas de que Cristo había ascendido a los cielos y llegaba el momento en el que los discípulos, los seguidores de Jesús, habían pasado el tiempo en el cual Jesús les había dado las indicaciones, del capítulo número 1, sobre lo que continuaba a hacer ahora para los creyentes. Jesús habría de ascender y la iglesia, sus seguidores, los creyentes, ahora tenían una tarea. Y la tarea era permanecer en Jerusalén, estar en un lugar y esperar que el Espíritu Santo fuese derramado sobre ellos. La palabra lo dice bien claro en el capítulo número 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Recibiréis poder. Pero en el capítulo número 3 encontramos una narración donde encontramos lo que es el poder activo en la vida de un creyente. Mire cómo lee los primeros 7 versos de el capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él,
les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. Una vez más, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Siempre lo he dicho, que este es uno de los milagros que en lo personal me han impactado desde que yo tengo uso de razón en el Evangelio. Es un momento tan poderoso en la vida de los discípulos de Pedro, de Juan, porque por primera vez el poder del que Jesús les había hablado, el poder del que Cristo les había dicho a sus seguidores, a sus discípulos, que habrían de recibir, ahora está activo, es manifestado en la vida de Pedro y de Juan en este caso y en este pasaje que acabamos de leer. Déjenme le pongo un ejemplo muy sencillo de cómo poder entender el poder que Dios nos ha dado a la iglesia, pero también tendré que hablarle del precio, porque pues nada es gratis en la vida, y yo creo que todos de alguna manera tenemos que pagar por algún bien que deseamos recibir. El poder también tiene un precio, pero no se preocupe porque el precio ya fue pagado. Más que precio, hay unas cosas que hacer usted y yo respecto de este poder. Pero déjeme le pongo un ejemplo muy sencillo. Todo aparato eléctrico que usted tiene en su casa necesita forzosamente estar conectado a la energía para que pueda funcionar. Si usted tiene una lavadora, si usted tiene un refrigerador, cualquier aparato que usted tenga en casa que sea eléctrico, definitivamente requiere la energía eléctrica. Si usted tiene el aparato y no lo tiene conectado a la corriente eléctrica, sencillamente es un material, sencillamente es un objeto. Lo necesario para que el aparato funcione es conectarse a la corriente eléctrica. Creo que es algo sencillo de comprender, es algo sencillo de entender, es algo fácil de digerir. Este concepto de que un aparato para que pueda funcionar tiene que estar conectado a una fuente de energía. Trayéndolo al pasaje que nosotros estamos considerando en esta hora y al tema que estamos hablando del poder para la iglesia en el libro de los Hechos, nosotros encontramos que todo el libro de los Hechos es un libro que está impregnado de momentos sorprendentes del poder de Dios en la vida de los primeros creyentes. Un poder glorioso que fue transmitido a la primera iglesia, que fue transmitido a las siguientes generaciones, y durante 20 siglos, 21 siglos aproximadamente, ha ido siendo transferido a la iglesia. Estas historias que nosotros leemos en la palabra no son las únicas del poder de Dios. Hay muchas más historias que probablemente no son tan conocidas porque no están en el canon bíblico, pero sí están en el testimonio de la vida de los creyentes que nos han antecedido a usted y a mí. Todos ellos han experimentado el poder de Dios, y lo glorioso de esto es que este poder nos ha llegado también a usted y a mí intacto. Así como fue para ellos, así es hoy para usted y para mí. Y a través del pasaje, usted y yo vamos a encontrar cómo es que este poder ha llegado también para nosotros. ¿Cómo puede ser que el poder de Dios esté activo en la vida de la iglesia? El pasaje nos enseña y nos da luz hacia algunos aspectos importantes que nosotros debemos de considerar. Y lo encontramos en el verso número 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Por todos es conocido que la oración
es la práctica principal que Jesús ejercía en su ministerio terrenal. De todos es conocido, y lo ve usted y lo lee en los evangelios, que la oración era el factor que le permitía a Jesús poder tener la continua comunión con su Padre. Era a través de la oración en la que el Espíritu Santo también venía y fortalecía a Jesús. Era a través de la oración donde Jesús comprendía y entendía la voluntad de su Padre. Era a través de la oración en el que Jesús enseñó a sus discípulos como un elemento fundamental para la vida de ellos, así como lo era para la vida de Jesús. Es en la vida de Jesús que nosotros nos damos cuenta, aún en el último momento de la vida terrenal de Jesús, en el momento de la crucifixión, las expresiones dadas por Jesús en la cruz del Calvario son un reflejo de una vida de oración de Jesús. Los momentos en los cuales Jesús entrega su espíritu es una oración. Entonces encontramos nosotros que el fundamento principal del poder de Dios en la vida de la iglesia, como el elemento activo, ese poder, es la oración. Dice el pasaje que acabamos de leer, que me acompañó usted en la lectura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces la oración se convierte no solo en 60 minutos que pudiéramos nosotros decir, la hora de la oración. No eran 60 minutos, no era contable en minutos o en segundos. No, esta hora de la oración va mucho más allá de minutos y de segundos. Esta hora de la oración va hacia la devoción de la búsqueda de Dios. Esta hora de la oración va hacia la entrega en la comunión con el Padre. Esta hora de la oración no es medible en minutos, porque va hacia el deseo ferviente de conocer al Padre. Esta hora de la oración no puede ser medida en tiempos que nosotros pudiésemos decir tanto tiempo. No, porque era un tiempo en el cual ellos dedicaban para entrar a la presencia de Dios a través de la oración. Entonces, la oración es el elemento fundamental para que el poder de Dios pueda llegar a la vida de la iglesia. Cuanto más invierte la iglesia en la oración, mayor oportunidad de conocer el poder de Dios habrá en la vida de la iglesia. Los primeros creyentes invertían tiempo en la oración. Los discípulos aprendieron de Jesús que la oración era fundamental. Jesús les dio la instrucción de que estuvieran en Jerusalén, de que buscaran al Padre, de que estuvieran reunidos y que no se movieran de ahí hasta que fuesen investidos del poder de Dios. Aproximadamente, según los historiadores, 500 personas se dieron cuenta cuando Jesús ascendió. Pero en el aposento alto solamente se contabilizaron 120. Entonces, ¿dónde está el resto? Porque no todos atienden el llamado de la oración. Porque no todos van a la devoción de la oración. Porque no todos comprendemos algunas veces que la oración no es cuestión de minutos, no es cuestión de segundos. La oración es un tiempo de búsqueda de Dios. La oración es un tiempo de devoción para Dios. La oración es un tiempo en el cual el creyente aprende a comprender el poder activo de Dios en la vida nuestra. La historia de grandes cristianos en el pasado nos enseñan el tiempo que ellos invertían en la oración. Y nos damos cuenta a través de los relatos, de los testimonios, de las historias de hombres, mujeres que en medio de su vida, al conocer al Señor, se dedicaron a la oración de una manera, y la consecuencia fue el poder de Dios obrando en ellos. ¿Por qué? Porque la oración no es medible en minutos ni en segundos. La oración es un tiempo de devoción, y la oración da al hombre, al creyente, a la iglesia, el poder de Dios. Esta expresión que se utiliza aquí, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Si bien es cierto, la hora de la oración en la usanza judía eran aproximadamente las 3 de la tarde. ¿Quién tiene ganas de orar a las 3 de la tarde?
¿Quién tiene ganas de orar? Porque por lo regular, aún en nuestra cultura, las 3 de la tarde como que se antoja más para la hora de la siesta. Pero vuelvo a repetirle, no es en la cuestión de minutos, es la devoción que estos hombres aprendieron de Jesús, que los primeros creyentes entendieron cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120. Se dieron cuenta el poder tan grande que había cuando, al ser llenos del Espíritu Santo, en el primer sermón de Pedro, 3,000 personas fueron salvas. Esto es impresionante. Josefo, uno de los primeros de los antiguos historiadores, dice que aproximadamente en los primeros 50 años de vida de la iglesia, solamente en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, eran aproximadamente 150,000 personas. Imagine usted, sin los medios de comunicación que hoy tenemos. Imagine usted, porque en ese tiempo el evangelio se compartía de persona a persona, de uno a uno. No había los elementos que hoy nosotros tenemos. Entonces imagínese usted, para que 150,000 personas en los primeros años de la iglesia pudiese haber 150,000 salvos. Lo leemos en el libro de los Hechos. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. El primer mensaje de Pedro, cuando les explica lo que acontece en el aposento alto, 3,000 personas son salvas. Y usted leerá el relato que a raíz de este milagro que estamos leyendo, en este cojo, en esta persona paralítica, 5,000 más se agregaron. Pero quiero hacerle ver una observación, quiero darle una idea para que usted y yo podamos ver la fotografía completa. Esos 3,000 y estos 5,000 que a raíz de este milagro conocieron a Jesús como su Salvador. Esos 5,000 y esos 3,000 tenían hermanos. Esos 5,000 y esos 3,000 tenían primos. Esos 5,000 y esos 3,000 tenían familiares, amigos, conocidos. Entonces imagine usted la explosión del poder del evangelio en la vida de todos ellos. En este pasaje que leemos nosotros, y que versos más adelante encontramos que 5,000 personas aceptaron, entregaron su vida al Señor, se convirtieron al evangelio. Imagine usted lo que sucedió, porque 5,000 de ellos se dieron cuenta del poder que Dios había obrado en la vida de ese hombre. ¿Dónde estuvo el secreto? ¿Dónde estuvo el fundamento para que el poder de Dios descendiera y sanase a este hombre? En la oración. En el tiempo de devoción, en el tiempo de búsqueda, en el tiempo en el cual estos hombres dedicaron para la oración, para la comunión con Dios, para la devoción, para la búsqueda. Y a veces identificamos la oración como el tiempo en el que yo le tengo que pedir a Dios, como en el tiempo en el que yo tengo que decirle a Dios de mis necesidades, como el tiempo en el cual Dios tiene que escuchar mis peticiones. A veces pensamos que la oración solamente se define como ese momento. No, mi hermano, hay momentos en los que la iglesia, el creyente, debe de aprender que la oración es una devoción a Dios. Es glorificar su nombre, es exaltar su nombre, es darle gracias, es levantar su nombre en alto, es exaltarlo, es bendecir su nombre, es decirle gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, en medio de las necesidades. Te amo, Señor, en medio de mis problemas. Te adoro, Señor, en medio de la enfermedad. Te adoro, Señor, en medio de los problemas más graves que estoy enfrentando. Esos son momentos fundamentales de la oración. ¿Qué sucede en ese tiempo? ¿Qué sucede en ese momento? Que el poder glorioso del Señor desciende sobre la vida del hombre y de la mujer, y se efectúan milagros. Hay milagros físicos, pero hay milagros espirituales también que suceden en la vida de la iglesia. No me dejará mentir, y usted se dará cuenta que cuando estamos pasando por momentos difíciles y como que el mismo Espíritu Santo nos constriñe y nos lleva a la oración, y empezamos a orar, y empezamos a ser disciplinados en la oración, y empezamos a decirle al Señor nuestras necesidades, pero también aprendemos a glorificarle. No me dejará mentir, pero hay momentos en los que cuando usted termina ese tiempo, siente nuevas fuerzas, se siente mejor, siente que algo ha sucedido dentro de usted. Es el poder de Dios activo en usted a través de la oración. Estos dos hombres nos enseñan
que sucedió este milagro porque tenían una devoción a la oración, la cual, vuelvo a repetirle, no es medible en minutos o en segundos. Y de este evento que estamos relatando en el capítulo número 3 del libro de los Hechos, los primeros 7 versos, hay un momento tan trascendental en este milagro. Siempre lo he dicho muchas ocasiones, a mí me eriza la piel al leerlo una vez, otra vez y tantas veces que lo he leído. Y es el momento en el que el apóstol Pedro le dice estas palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que yo tengo te doy. Una vez más, lo que yo tengo te doy. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? ¿Qué tiene usted y qué tengo yo dentro de mí? Pedro le dijo: no tengo dinero. ¿Tú pides limosna? No traigo limosna. No traigo para darte. Se cuenta una historia en la iglesia popular de uno de los máximos dirigentes, el máximo dirigente y se dice la historia de Tomás de Aquino, uno de los creyentes en el transcurso de la Edad Media. Y aquel líder de la iglesia popular le dijo: mira, yo sí tengo el oro y tengo la plata. Y Tomás de Aquino le respondió: pero no tienes lo que Pedro tenía. Es interesante saber qué es lo que usted y yo tenemos dentro de nosotros. Nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Desde el día que fuimos salvos, Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde el día que nosotros fuimos salvos, el Espíritu Santo que nos convenció de nuestro pecado y nos llevó al arrepentimiento y a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, desde ese día el Espíritu Santo se convirtió en nuestro compañero. Y a partir de ese momento no nos ha abandonado un solo momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que activa el poder de Dios en nuestra vida. Regresando al momento en el cual Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo yo te doy. Te voy a dar lo que yo tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este es el momento emocionante, este es el momento glorioso de este pasaje en una apreciación muy personal. Yo no sé cuál haya sido médicamente el diagnóstico de aquel hombre, pero dice que lo llevaban todos los días. Entonces vamos a entender, él no podía valerse por sí mismo. Probablemente sus huesos no se desarrollaron porque habían transcurrido 40 años, porque dice que era de nacimiento y porque cuando lo interrogan se dice que el hombre ya tenía 40 años. Entonces toda su vida había estado en esa condición, sin los adelantos que usted y yo hoy conocemos para diagnosticar a una persona. Solamente se le consideraba una persona pues con mala suerte, se le consideraba un hombre pues no capaz. Pero me imagino yo que probablemente es un pensamiento muy personal. Sus huesos no se desarrollaron, probablemente estaban atrofiados, probablemente no crecieron de la manera correcta, probablemente solamente algunos músculos se desarrollaron porque no podía valerse por sí mismo. Pero mire lo que hace el poder de Dios. Cuando Pedro le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, aquellos huesos, aquellos músculos, aquellos tendones, aquellos nervios, aquellas venas que no habían existido probablemente, que no habían funcionado durante 40 años. Mire lo que hace el poder de Dios, el poder del nombre de Jesucristo. Activaron en él por la palabra de Pedro, por el poderoso nombre de Cristo Jesús invocado en ese momento. Provocaron que los huesos se empezaran a estirar. Yo me imagino en la escena de esa manera. Los huesos se estiraron, los que no crecieron.
Los que estaban chuecos se empezaron a enderezar. Es un momento glorioso del poder de Dios en la vida de este hombre. Imagine usted, probablemente los que estaban alrededor, los que estaban cerca, escucharon el crujido de los huesos enderezándose. Porque dice el pasaje que el hombre, cuando Pedro lo tomó por la mano y le dio el impulso, el hombre pegó un brinco de tal manera que empezó a brincar y empezó a alabar a Dios. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Eso es lo que la vida de la iglesia debe de conocer, que hay un poder glorioso otorgado a usted y a mí a través del sacrificio de Cristo Jesús, pero que el fundamento de ese poder radica en la devoción hacia la oración. Cuanto más tiempo de devoto, cuanto más interés, cuanto más dependencia usted y yo te experimentemos en la oración, mayor será el poder de Dios. Y no se lo digo yo, lo dice la palabra, porque en la palabra encontramos que los hombres y mujeres que dedicaban tiempo a la oración, hombres y mujeres que tomaban tiempo para la comunión con Dios, hombres y mujeres que pasaron infinidad de situaciones de bendición, como situaciones difíciles, la oración fue lo que los sostuvo. Entonces encontramos nosotros que el poder de Dios está en nosotros, pero el elemento fundamental es la oración. ¿Dónde radica esto? En la dependencia del Espíritu Santo. Y quiero cerrar con este pensamiento. El proceso de Pedro, ya se ha dicho mucho de él, lo hemos criticado, hemos hablado tantas cosas de él, pero el proceso de Pedro para llegar hasta este momento del capítulo 3 del libro de los Hechos fue un proceso de altas y bajas. De repente andaba arriba y de repente andaba abajo. Semanas atrás andaba muy abajo porque negó a Jesús, porque maldijo a Jesús. Entonces este Pedro andaba de repente arriba y de repente abajo, hasta que vino el Espíritu Santo sobre los 120 y fue derramado el poder de Dios sobre ellos, que este Pedro, mismo de altas y bajas, empezó un ascenso hacia el conocimiento de Dios. No sé si a usted le pase, pero a veces pensamos y decimos que pues yo soy así, yo pues no soy como quisiera ser como tal persona, pero no soy así. No piense eso en este momento. En este momento piense que Pedro, que tenía altas y bajas, ahora está experimentando el poder de Dios sobre su vida. Déjeme decirle alguna palabra a su corazón en esta hora. Este es un momento fundamental para que como creyentes, usted y yo, entendamos que nuestra dependencia del Espíritu Santo es fundamental, así como lo es la oración, la dependencia del Espíritu Santo. Así como es la oración de fundamental, el saber escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida es fundamental. Si yo le preguntara en este momento, ¿usted le gustaría experimentar el poder de Dios en una oración? Yo sé que usted me diría, amén, sí, me gustaría, yo quiero, me gustaría tenerlo. Hay un precio por ello. Le hablé del precio hace unos minutos atrás. Hay un precio a ello. Y el precio es la oración, que no es medible en minutos ni en segundos. Es devoción, es búsqueda, es entrega, pero también es dependencia del Espíritu Santo. Aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, aprender a escuchar lo que Él nos enseña, aprender a escuchar cuando Él nos habla. Entonces, este Pedro que tenía altas y bajas, ahora camina ascendente.
partir del capítulo número 3, y usted lo verá por todo el libro de los Hechos, usted se da tiempo de leerlo, usted va a encontrar que este Pedro ya no fue el mismo. Fue un Pedro diferente. Esa es la misma oportunidad para usted y para mí. Yo sé que a usted le gustaría conocer el poder de Dios. Lo hemos vivido en lo personal. Dios me ha dado la oportunidad de conocer el poder de Dios. Pero usted también puede tener ese poder de Dios. El precio es muy sencillo: de tiempo a la oración y a la dependencia del Espíritu Santo. ¿Quiere orar conmigo en esta hora? Mi oración es esta: Señor, despierta nuestro espíritu a la oración. No solamente queremos ver milagros portentosos, sí los queremos ver y creo que los veremos, pero despierta mi espíritu a la oración, no en minutos, no en segundos, sino en devoción. Padre, gracias, Señor, en esta hora. Hemos dejado al corazón de mis hermanos, Señor, esta palabra. Hemos dejado a su corazón, Señor, esta palabra que nos enseña, Señor, que el poder tuyo desea estar activo, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra y el ejemplo de tus hijos en tu palabra, Señor, nos enseña y nos da la herramienta, Señor, para que nosotros hoy en este día, en este siglo XXI, Señor, podamos tener también, Señor, el poder tuyo operando en la vida nuestra. No solamente en nuestra vida, sino a través de nosotros, para bendecir, para fortalecer, para ayudar, para dejar una palabra que cambie el rumbo de la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestra familia. Gracias, Señor. Aquel momento trascendental en la vida de Pedro cambió la vida de este hombre, pero de 5,000 más, de 5,000 más familias, de 5,000 más hombres, de 5,000 más amigos, de 5,000 más personas. Un milagro fue suficiente para que tu poder maravilloso transformara el corazón y la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos para que juntos podamos desear también este poder glorioso tuyo en la vida de la iglesia. El poder activo tuyo, Señor, sea en nuestra vida, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Yo sé que la palabra fue sembrada a su corazón. Historias conocidas, pero que nos enseñan una verdad. Dios le bendiga. Una bendición poderle saludar en el nombre de Jesús.